esta semana es una semana especial. Van a comenzar los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas de Río. Así que, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las Olimpiadas. Voy a dar algunos datos curiosos. Y a la vez, es un buen momento para empezar a... Lo voy a dar como consejo. O sea, es un buen momento para empezar a mirar las Olimpiadas, por más que quizás no entendemos mucho sobre el tema o gente que sí entiende sobre deporte, pero es una buena manera de acercarnos al deporte y acercarnos a realizar una actividad física. Las Olimpiadas nos ofrecen un montón de disciplinas y deportes, quizás muchas que nunca hemos visto o por lo general no se transmite mucho por televisión o no llega mucho ese deporte o esa disciplina a nuestros barrios. Es una buena forma de informarnos que hay otras disciplinas, otros deportes que no conocemos y que nos pueden llamar la atención. Por eso yo aconsejo que tratemos de mirar, cuando estemos en casa o en los ratos libres que tenemos o esos tiempos de ocio, empezar a mirar, empezar a ver si nos gusta algún deporte, alguna disciplina que nos llame la atención y sería un buen disparador para acercarnos a hacer alguna actividad. Si sos una persona sedentaria que no te enganchás con ningún deporte o con ninguna actividad física o algo que te ofrezca un gimnasio, quizás sin querer veas en la televisión algo que te atrape, que te llame la atención, que querés informarte sobre el tema y bueno, es una forma para que también te acerques al deporte y hagas una actividad física. Así que la columna de hoy se va a tratar sobre eso. Yo voy a dar unos datos sobre las Olimpiadas para que sepas un poquito de qué se trata y a su vez te enganches para verlos, para acercarte un poquito a hacer alguna actividad física que te llame la atención y bueno, de eso se va a tratar la columna de hoy. Así que vamos a empezar con algunos datos así curiosos que traje. Dale. Y bueno, vamos a ver si convenzo a alguien para que mire las Olimpiadas. Es como un incentivo también, ¿no? Sí, es una forma de incentivar a que miren y bueno, que se empiecen a encariñar con el deporte, digamos. Porque a veces uno empieza a mirar algo por la televisión y dice, yo quiero hacer eso. Me gustó lo que está haciendo, ¿dónde lo puedo hacer? ¿Cómo me informo? ¿Dónde lo busco? Y bueno, es una buena forma de empezar a veces. A ver. Bueno, lo que primero nos va a llamar la atención cuando empecemos a mirar las Olimpiadas, por ejemplo el viernes ya tenemos la ceremonia inaugural, lo primero que nos va a llamar la atención es que la bandera olímpica tiene 5 anillos. Y vamos a decir, ¿qué significa, no? Estos 5 anillos, ¿a qué representan? Bueno, estos 5 anillos representan los 5 continentes habitados, ¿sí? América, Asia, Europa, África y Oceanía, ¿sí? Cada anillo representa un continente. Irónicamente, la idea de los anillos surgió en 1914 con la intención de representar la unión de los continentes mediante el olimpismo, año que se inició la Primera Guerra Mundial. Los colores de los anillos, azul, amarillo, negro, verde y rojo, representan a todos los países, porque en todas las banderas del mundo puedes encontrar al menos uno de estos colores, ¿sí? O sea, cada bandera tiene un colorcito que representa estos colores de los anillos. Así que cuando veas la bandera olímpica y veas esos anillos, ya sabes que representa cada uno un continente habitado, ¿sí? Otro de los datos es que, bueno, yo acá decía, ¿no? Leyendo encontré esto que me llamó la atención, que dice que entre los deportes está la gimnasia, ¿sí? Que es una palabra que proviene de gimnos, que significa desnudez. Esto porque en la antigua Grecia, de donde proviene el origen de las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos se realizaban desnudos, para resaltar la belleza de la figura humana. O sea, en la antigua Grecia se destacaba siempre todo lo que tenía que ver con la imagen y la belleza de la figura humana y le daban mucha importancia a eso. Entonces, bueno, la palabra gimnasia viene de eso, ¿sí? Sí. Significa desnudez. No sé por qué si vos ves la historia, ¿no? Claro. Mostraban fotos de mujeres, hombres desnudos, y decían, miren qué belleza. Claro, y vos me mirás y decís... ¿Te parece que están así? Claro, como que uno se queda un poco... Pero bueno, ellos resaltaban mucho eso, le restaban bastante importancia, le daban bastante importancia a todo
toda la figura humana, digamos. Y bueno, de ahí viene la palabra gimnasia. Así que ahí ya tenemos otro dato curioso. Bien, bien, ¿Sí? Interesante dato, ¿eh? Interesante dato, ¿eh? Bueno, otro dato también que me interesó es que en el año 490 a.C., Atenas tuvo una batalla contra invasores persas. O sea, siempre cuando hablamos de historia de las Olimpiadas, siempre nos vamos a Grecia, que es donde proviene y el origen de las Olimpiadas. Esta batalla, de la cual Atenas salió victoriosa, ¿sí? Filípides, un soldado griego, corrió desde Maratón hacia Atenas para dar la gran noticia, porque si no llegaba a tiempo, los atenienses quemarían la ciudad y matarían a los niños pensando que habían sido derrotados. O sea, bastante cruel. Fueron aproximadamente 40 kilómetros que recorrió y sumado con la geografía llena de colinas, hizo que se fatigara, ¿sí? O sea, la geografía era montañosa y eso hizo que esos 40 kilómetros que recorrió lo haya hecho en forma que lo haya cansado y fatigado, ¿no? A pesar de esto, logró llegar, con los pies ensangrentados, a dar la gran noticia, pero fue lo único que alcanzó a hacer porque cayó muerto en el acto. O sea, fue lo último que hizo. Dio la noticia y falleció. En su honor, en los primeros Juegos Olímpicos modernos, en 1896, ese es el primer Juego Olímpico oficial, es en 1896. Se hizo una carrera con una distancia muy similar a la recorrida por Filípides, todo esto en su conmemoración. O sea, hicieron un homenaje a él. La primera maratón se hizo con la distancia de 40 kilómetros en homenaje a Filípides, que fue el que dio la noticia y luego cayó muerto después de dar la noticia de que habían ganado la batalla. Por eso, cuando se realiza una maratón, la distancia es de 42 kilómetros y unos metros más, viene desde ahí, ese es el origen, esa es la distancia. Claro. O sea, todo tiene un porqué. Así que bueno, a los corredores que nos están escuchando o a la gente que se quiere acercar a hacer atletismo o algo de carrera, bueno, es un buen dato para que lo sepan. Que la distancia viene por algo, tiene un origen y el origen es ese, ¿sí? Es la noticia que dimos recién. Bueno, para dar un dato más a esto, ¿sí? Lo que estaba comentando recién, de por qué la distancia oficial de la maratón tiene esos 2 kilómetros extra, como dije recién, que en realidad son 42 kilómetros, no 40. Esto fue porque a lo largo de los años, dependiendo del lugar donde se realizan los Juegos Olímpicos, la distancia se iba modificando. Pero llegó un punto en que decidieron oficializar la distancia, ¿sí? Esto fue en los Juegos Olímpicos de Londres, en 1908, porque primero se fijaron 38 kilómetros. Pero se dice que el príncipe de Gales, Jorge V, quiso la salida antes, en el castillo de Windsor, porque ese día llovía y no querían que la reina se mojara. O sea, un dato de color, ¿no? Digamos. La distancia quedó en 42 kilómetros, 195 metros, la cual finalmente se oficializó. O sea, hoy en día, a partir de Londres de 1908, se oficializó que la distancia quedó en 42 kilómetros, 195 metros. Esa es la distancia oficial de la maratón de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, con este dato de color, o sea, se corrió el punto de salida porque ese día no querían que la reina se mojara. Así que bueno, con ese dato increíble, interesante, insólito, se generó la distancia correcta para la maratón oficial. Bien. Otro punto de color, ¿sí? Es que el primer atleta africano en ganar lo hizo sin zapatos. O sea, sin zapatos ni zapatillas, ¿no? Eso también es un buen dato, que no fue hasta 1960 que un atleta africano ganó una medalla de oro. Esa fue la primera vez que África obtenía una medalla dorada. Y sí, lo hizo descalzo. Es una cosa increíble. No solo eso, ganó con una amplia diferencia de más de 4 minutos de diferencia con el segundo. En una entrevista, Abebe Bikila, ¿sí?, explicó que fue porque quería que todos supieran que en su país, Etiopía, siempre conseguía sus victorias con heroísmo. En total corrió durante 2 horas, 15 minutos y 16 segundos. El dato curioso es que lo hizo descalzo. ¿Sí? Increíble, pero real. Sucedió. Así que 1960 fue la primera vez que África obtiene una medalla de oro. Bueno, después, otro dato es que los primeros Juegos Olímpicos modernos se realizaron en 1896, ese fue el primero,
con la participación de solo 14 países. Participaron. No es como hoy que participan casi todos, sino que fueron solo 14. Que fueron Alemania, Australia, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, el Reino Unido, Suecia, Suiza y Chile. ¿Sí? Esos fueron los 14 primeros participantes en el primer Juego Olímpico que se realizó en 1896. Los primeros premios fueron el olivo, la plata y el aire. ¿Sí? Esos fueron, no es como ahora que hay 3 medallas que son la dorada, que es la de oro, la de plata y la de bronce. Los primeros fueron olivo, plata y aire, que fueron los primeros Juegos de 1896. El que recibía el primer lugar tenía una medalla de plata y una corona de olivo. Eso era para el primer lugar. El segundo lugar le daban una medalla de bronce, mientras que en el tercer lugar solo obtenía el reconocimiento, pero a la casa se iba con las manos vacías. ¿Sí? O sea, no recibía nada, solo los agradecimientos, el reconocimiento, pero a su casa se iba sin nada. Solamente se lo llevaba el primer lugar con una corona de olivo y una medalla de plata, y en segundo lugar se llevaba solamente una medalla de bronce. Esos eran los primeros premios que representaban los primeros Juegos Olímpicos. Bien. Después, otro dato es que a veces nos preguntamos todos si la medalla en realidad es medalla de oro o no, o si solamente está pintada de color dorado o si es de oro. Siempre está la duda, ¿no? Siempre está esa duda, ¿no? Sí, ¿Será de oro o no será de oro? Sí. Bueno, las últimas medallas hechas completamente de oro fueron entregadas hace 102 años, hace muchísimo, para los Juegos de 1912. O sea, ya no es de oro. Las últimas hace 102 años. Las medallas entre comillas, de oro actuales están hechas en un 92,5% de plata y el resto, aproximadamente 6 gramos, son un recubrimiento de oro puro. O solamente de oro tenemos un recubrimiento del 6 gramos de lo que representa la medalla, ¿no? Esto las hace casi idénticas a las medallas de plata, salvo por la cobertura de oro. O sea, la medalla de oro es similar a la de plata, porque en un 92,5% es de plata, solo varía el recubrimiento, que está hecho como en un baño de oro, digamos. Por último, la medalla de bronce es efectivamente de este material, es de bronce, ¿sí? Resultado de la aleación de cobre y estaño, 90% y 10% respectivamente. Su valor aproximado es de cercano a los $4. O sea, una medalla de bronce, ¿sí? Si la querés vender, si te la ganaste y la querés vender, te sale $4. O sea, la puedes vender a $4. Así que dijimos que la de oro no es tan de oro, solo tiene un recubrimiento de oro, en realidad es de plata. La de plata es de plata y la de bronce es de bronce. O sea, solamente la de plata y bronce son reales, la de oro no tanto. Ni siquiera un bañado, ¿no? Apenas tiene un recubrimiento, digamos. Claro. Sí, así estamos pintadita, digamos. Sí, para que le dé un color dorado. Una pasadita. Una pasadita. Va. Bien. Los Juegos Olímpicos de Francia 1900 fueron los peores de la historia. ¿Por qué? Porque Francia nunca quiso apoyar la segunda versión de los Juegos modernos, por lo que ni medallas hubo, o sea, ni siquiera entregaron medallas. Mucha mala onda. Demasiado. Normalmente, viste, vos vas y algo... Sí, algo te querés llevar, un reconocimiento querés tener. Tanto esfuerzo de preparación, algo te querés llevar. Tuvieron una duración de 5 meses. No como ahora que duran un poquito más de 2 semanas. Tuvieron 5 meses de duración y los premios fueron donaciones de terceros, la mayoría fueron pinturas, y se dio la justificación de que estos tendrían un valor mayor, pero años después se supo que la verdad era que no había financiamiento. O sea, parece la AFA ahora. En su momento estaban como la AFA ahora. O sea, no había financiamiento y lo único que se llevaron fueron algunas pinturas que gente quiso donar para que los deportistas se lleven algo. Pero en realidad no había presupuesto para realizar un Juego Olímpico. Eso pasó en 1900 en Francia y se los considera los peores de la historia. Bueno, después surgió el tema del doping, ¿sí? El dopaje, ¿sí? Los atletas que querían sacar ventaja, ¿sí? Con alguna sustancia prohibida, digamos. Los primeros fueron en los Juegos Olímpicos de México de 1968 y se aplicó al pentatleta sueco Hans Gunnar Ligenwald, quien luego de ganar el tercer lugar en la dura prueba, tuvo que devolver la medalla por la acusación de doping. ¿Sí? Ese fue el primer caso. En 1968, este pentatleta sueco, que tuvo que devolver la medalla
por caso de doping. Fue el primero en la historia en ser acusado de hacer uso de sustancias externas durante una competencia olímpica. Y lo que encontraron en su sangre fue alcohol. Claro. Según él mismo explicó, se tomó 2 cervezas porque estaba muy nervioso. O sea, el deportista se sintió nervioso por la competencia. Dijo, me voy a relajar con 2 cervecitas. ¿Suele pasar eso? Suele pasar. Hay atletas que, bueno, buscan la forma de bajar la ansiedad. Pero bueno, hoy en día hay otras maneras. O sea, no se toman cerveza, sino que hoy es al contrario. O sea, el alcohol hoy en realidad sabemos que juega un papel en contra del deportista. O sea, no lo va a favorecer en su participación. Sí. Pero por lo general, es un dato curioso también, que a veces, o sea, después de una competencia, vos tenés que, orinar para que eso después se analice y ver si vos realmente hiciste la actividad dopado o no. Y bueno, muchas veces los deportistas, después de la actividad física, no tienen ganas de orinar, digamos. Sí. Entonces se le da cerveza para, como es diurético, la cerveza, como para incentivar a que orinen más rápido. O sea, ahora la cerveza no la usan antes del deporte, sino después, Claro. para ayudar a orinar. Claro, esos son datos importantes porque pasa que cuando vos no estás sumergido en el deporte, sí. Hay cosas que no las entendés. No, hay datos curiosos que pasan de largo. Claro. Y vos decís, te quedás pensando, decís, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Me estoy perdiendo de esto? ¿Me estoy perdiendo de lo otro? Y bueno, son datos de colores, curiosos. Claro, no, pero a veces pasa que por ahí miramos, ¿no? Miramos el fútbol o miramos cualquier tipo de deportes, ¿no? Y sabemos que por X motivo, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Pero el que no sabe, porque solamente lo mira porque se entretiene, desconoce del tema. Seguramente, sí. Y por ahí muchas cosas que nos pasamos de largo por no saber. O sea, claro. Y bueno, es una forma también de estar más informados y conocer más de cada deporte. Claro, porque ahora, cuando miremos las Olimpiadas, nos vamos a encontrar con un montón de deportes. Y quizás algún deporte que nunca hayamos visto, o lo vemos una vez cada 4 años cuando se realizan las Olimpiadas. Y obviamente hay muchas cosas que no vamos a entender, y hay muchas cosas que vamos a tener que preguntar, o buscar en internet para informarnos más. Porque lo vas a ver, pero tampoco lo vas a entender mucho. O sea, como dijiste bien, Cari, te vas a entretener, pero en realidad se te van a pasar muchas cosas por alto, detalles y cosas reglamentarias quizás, o cosas o costumbres de cada deporte que no vas a saber porque en la televisión no te lo pasan todos los días, porque quizás en tu club de barrio ese deporte no existe. Sabemos que hay deportes populares que son el fútbol, el básquet, la natación, el boxeo, el vóley, el handball, que lo podemos practicar en el colegio, pero después hay otras disciplinas, otros deportes que quizás no estamos acostumbrados a ver ni a practicar. Claro. Entonces, bueno, que sepas que te vas a encontrar con cosas que te van a llamar la atención, que quizás te gusten, hasta te gustarían practicarlas, pero bueno, está bueno que sepas y que te informes un poquito más de todo eso. Claro, hablan también del cuidado, ¿no? Del deportista, que el deportista tiene que tener X cuidado, esto no se puede, lo otro no, antes de jugar no se puede. Entonces, siempre hay dudas, ¿no? ¿Cuál es la razón, no? Sí. Al no estar involucrados en el tema del deporte. Exactamente. Sí, por eso recién estaba hablando del tema del dopaje. Por ejemplo, ahora en estos Juegos Olímpicos de Río, que se van a realizar en Río de Janeiro, a la delegación rusa le suspendieron varios atletas. O sea, Rusia es una gran potencia en el deporte, pero le suspendieron varios atletas porque les descubrieron dopaje, o sea, doping. Claro. Entonces ya quedaron suspendidos. Entonces sabemos que, para los oyentes que nos están escuchando, que los atletas no pueden recibir ciertas sustancias porque eso es como sacar ventaja sobre el resto. Entonces hay sustancias que están prohibidas en el deporte, que tampoco se las recomiendo para que nos están escuchando las ingieran, porque a veces se las ofrecen en los gimnasios como para crecer en masa muscular o tener más fuerza, pero hay que tener cuidado con eso, porque eso tiene que estar hecho por un médico o revisado por un médico, ¿sí? Así que tengan cuidado cuando toman alguna cosa que no saben de qué se trata. Y bueno, a los deportistas después se les hacen controles
y si bueno, encuentran algo de esto, lo suspenden. Así Claro. que el primer suspensión de doping fue en 1968. Y bueno, este atleta estaba ansioso, se tomó 2 cervecitas para relajar y bueno, después se dieron cuenta que estaba alcoholizado. Bueno, seguimos con otros datos. A ver. Vamos a hablar de los competidores más jóvenes y más viejos de la historia. El más joven fue en 1896, en el primer Juego Olímpico. Se llama Dimitrios Loundras, con 10 años, solamente 10 años, y se posicionó en el tercer lugar en gimnasia y con una diferencia de 62 años. ¿Sí? El jugador más viejo fue el tirador sueco Oscar Swan, que con 72 años sacó el segundo lugar en 1920. O sea, tenemos el atleta más joven, que fue con 10 años, que obtuvo un tercer lugar en gimnasia, y el jugador más viejo fue el tirador sueco, que con 72 años sacó el segundo lugar en 1920. Cuando hablamos de Olimpiada, siempre hablamos del espíritu amateur, ¿sí? Eso es lo que siempre quiere representar los Juegos Olímpicos. El amateurismo. Hoy sabemos que varios deportes están profesionalizados y que se maneja mucho dinero, pero las Olimpiadas siempre tratan de mantener ese espíritu de amateurismo, solidario con el compañero, de que sea algo muy compañerismo. Sabemos que los atletas conviven en una villa olímpica, ¿sí? Ahí no hay si bien hay atletas de élite, todos conviven, el que es de élite con el que es el más amateur. O sea, ahí se tratan a todos por igual. Siempre se trata que ese espíritu de amateurismo no se pierda y se siga sosteniendo sobre cada Olimpiada que surja, ¿no? Que vaya surgiendo. Bueno. Las Olimpiadas más largas fueron en los Juegos de Londres, en 1908, que duraron desde abril hasta octubre, con un total de 187 días y fueron más de 6 meses. ¿Sí? Los Juegos de Londres de 1908 fueron los más largos de la historia. Después, otra de las cositas es que actualmente China, ¿sí? Este país asiático, se posiciona en cuarto lugar en el conteo de medallas desde 1896 hasta 2012, que fue el último Juego Olímpico que se realizó en Londres, en una lista que tiene 132 países. ¿Sí? Sin embargo, China no ganó ninguna medalla ni de bronce hasta 1984. O sea, fíjate, desde 1896 a 1984 China no ganó ninguna medalla, ni siquiera de tercer lugar, ni siquiera de bronce. Pero desde 1984 hasta los de 2012, que fue en Londres, ganó tantas medallas que hoy está en cuarto lugar de las medallas históricas. Ah, Es un dato muy curioso ese. muy buen dato, ¿eh? O sea, en los últimos años China avanzó muchísimo en todo lo que tiene que ver con deporte. La Alemania nazi televisó por primera vez los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Esto surgió en 1936 en los Juegos Olímpicos que se realizaron en Berlín. Alemania, durante el gobierno de Hitler, que intentó mostrar al mundo la bondad de la raza aria al recibir los Juegos, ¿sí? En esa oportunidad se televisaron en directo los Juegos por primera vez en la historia, aunque solo en la capital, ¿sí? Tuvo un total de 150.000 televidentes, ¿sí? Esa fue la primera vez que se transmitieron en vivo y en directo los Juegos Olímpicos, fue solamente en Berlín, en 1936, ¿sí? La primera vez que hay un Juego Olímpico en América del Sur, ¿sí? Va a ser ahora. Nunca antes en la historia un país sudamericano había sido sede de los Juegos Olímpicos. Pero eso cambiará a partir del viernes, ¿sí? Ahora en 2016, porque los Juegos serán en Brasil, precisamente en Río de Janeiro, para lo que ya se están haciendo todas las preparaciones. ¿Sí? Es el Juego Olímpico que va a empezar esta semana, va a ser la primera vez en la historia que va a ser en América del Sur. Ah, bien, ¿Sí? bien. Ahora, por último, voy a dar algunas curiosidades de Río, ¿sí? A ver. Donde se va a realizar, Río de Janeiro, donde se va a realizar las Olimpiadas. Bueno, como dije, van a ser los primeros Juegos Olímpicos realizados en el continente. En los Juegos Olímpicos de 2016 se agregarán a la lista 2 nuevos deportes. El golf, que vuelve después de 112 años, y también el rugby, que vuelve después de 92 años. Estos dos deportes hacía muchísimo que no se realizaban en un Juego Olímpico, pero bueno, los amantes de golf y los amantes de rugby van a poder verlo de vuelta en las Olimpiadas.
Los Juegos Olímpicos de Río Sí. convocarán 10.500 atletas de 206 países diferentes. En total habrá 306 competiciones de medallas, de las cuales 9 corresponden a actividades mixtas, 136 actividades de mujeres y 161 actividades de hombres. Esto quiere decir que tanto hombres como mujeres pueden asistir a ver diferentes deportes, ¿sí? Va a haber deportes que solo van a estar destinados a mujeres y solo a deportes de hombres. Y también va a haber mixtos. Así que, tanto mujeres como hombres, los invito a que miren los juegos y se incentiven a acercarse al deporte. En total, la realización de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro involucrará a 6.500 empleados directos, 85.000 empleados indirectos y la colaboración de 45.000 voluntarios. O sea, va a haber mucha gente trabajando. Las Olimpiadas es como que moviliza mucha gente y también fomenta mucho al trabajo, digamos, ¿no? Al puesto de trabajo. Se estima que el costo total aproximado de Río 2016 será de unos 11.000 millones de euros. ¿Sí? Muchísima plata. Se necesitarán 100.000 sillas, 72.000 mesas, 34.000 camas, 60.000 perchas, 25.000 pelotas de tenis y 315 caballos. Esto como datos así de curiosos, ¿no? Noticias así, Noticias como así, para que tengamos en cuenta. Numeritos, Está bien. sí. Y por último, la mascota, Sí. ¿sí? Cada Juego Olímpico tiene una mascota, así como también el Mundial. Se llama Vinicius. Es de color amarillo y azul y representa la fauna y entorno salvaje de Brasil. ¿Sí? O sea, está hecho en base a esta representación de la fauna de Brasil, ¿no? Digamos. Sí. Está basado en eso. Bueno, espero que les haya gustado estos datos curiosos. En realidad es un poquito para informar y estar un poquito más atento de estos datos de color que tienen las Olimpiadas, porque ahora por 2 semanas vamos a estar todo el tiempo con estas noticias, las vamos a ver a cada rato por televisión, en los canales deportivos lo vamos a ver las 24 horas. Entonces, bueno, para que no te surjan dudas, para que de alguna forma te entretengas mirando los Juegos Olímpicos y a la vez eso te fomente a acercarte al deporte, o si te gusta alguna disciplina que no tenés muy vista, está bueno que te informes sobre ella y eso sea el disparador para que empieces a hacer una actividad física. O sea, lo que busco yo hoy en este espacio de la columna es eso, que a través de los Juegos Olímpicos te incentives a acercarte al deporte y te incentives a realizar una actividad física, sea cual fuese, ¿sí? Pero bueno, que te acerques, que elijas algo que te entretenga, que te llame la atención y que bueno, que te puedas anotar en algún gimnasio o en un club para empezar a hacer una actividad física. Si quedó alguna duda o si tienen alguna duda de lo que vean en los Juegos Olímpicos, me pueden buscar en la página de Facebook, que es Matías Calvo Coach. También me pueden escribir al mail, que es matiasprof@gmail.com, o me pueden llamar a la radio también, o dejar algo en la radio, algún mensaje o alguna pregunta. ¿Sí? Así es, al 4753-5433 o 4754-0507. Es muy interesante lo que acabas de contar. Encima nos tiraste datos que por ahí, de mi parte, tampoco lo llegaba a entender y bueno, fueron clarísimos. Esto de revisar un poco la historia, ¿no? Porque en base a la historia, bueno, entendemos lo de hoy, ¿no? Sí, supimos de dónde viene el origen de las Olimpiadas. Claro. Supimos por qué los anillos de la bandera de las Olimpiadas, Sí. cómo es la premiación, ¿sí? Si en realidad son medallas verdaderas o solamente por el nombre. Eso fue interesante. Eso fue interesante. Y bueno, algunos datos de atletas históricos que bueno, que dan detalles de color, digamos. Así que bueno, te agradezco, Cari, por el espacio, les agradezco a los oyentes por escucharme siempre y nos volvemos a ver el próximo miércoles en el mismo horario en columna de Vida Saludable. A ver qué nos traes el miércoles, A ver, ¿no? qué traigo de nuevo. ¿Qué se te ocurre? Porque de todas maneras todos los miércoles traes algo interesante como para que todos pongamos en mente que el deporte es saludable, ¿no? No tenemos que hacerlo cuando llega el verano, cuando pasan poquitos meses para llegar flacos al verano, sino entender la importancia del ejercicio, ¿no? Exactamente, esa es la idea de la columna, ¿sí? Concientizar que la actividad física es salud
y si lo hacemos todo el año nos mantiene todo el año en salud y en buena forma. Y así evitamos un montón de consecuencias.